¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Hoy les vamos a hablar de la entrevista en la televisión. Para entrevistar a alguien en la televisión, debemos conocer a ese alguien, a esa persona. Debemos entrar con una pregunta de ambientación, pero además debemos conocer el tema que vamos a tratar en la entrevista. Usted no puede entrar a quemarropa en una entrevista de televisión a una figura prominente, a una figura importante, porque lamentablemente va a quedar descalificado al momento de entrar de manera rústica a hacer las preguntas. Primero debemos conocer al entrevistado, para no cometer errores y conocer el tema del que vamos a hablar. Además, debemos entrar con esa pregunta de ambientación. Por ejemplo, ¿cómo estás, Juan Pérez? Cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos días de pandemia, de dificultad? Ahí pues ya el entrevistado se va sintiendo en familia, tú le estás dando la confianza, le estás dando, ¿verdad? El derecho, la quiesencia para que él se suelte, para que él se explaye y comience a responder. Debemos evitar las preguntas repetitivas. Veo muchas veces cómo hay entrevistados que al entrevistador le dicen, pero eso fue lo que le respondí hace un segundo. O sea, usted tiene que estar pendiente a lo que pregunta y a lo que le responde el entrevistado. Eso debe ser muy importante en una entrevista para usted. Se lo digo y se lo recomiendo. Además, a veces usted con una pregunta, rápidamente el entrevistado puede responder la próxima pregunta que usted tiene en el cuestionario, entonces ya no la haga. Si él respondió la pregunta que usted tenía próximo a la primera, ya no la haga. Trate de hacer un rejuego, use la habilidad y haga otra pregunta, porque una respuesta genera otras preguntas, como puede generar e incluso tu pregunta, la respuesta, como decía anteriormente, de la posterior pregunta o la próxima pregunta. Es decir, que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la entrevista para no cometer escollos, ¿no? Y hacer una entrevista magistral, hacer una entrevista con todos los parámetros del lugar, porque hay gente que solo hablan en la televisión, pero no conocen el cronograma, las intríngulis y mucho menos conocen los detalles de una entrevista, el cuestionario y el enfoque que lleva una entrevista de televisión, una entrevista en la radio y así sucesivamente. De manera que debemos saber distinguir la entrevista radiofónica y la entrevista televisiva y por supuesto la entrevista para el periódico o para la prensa escrita, que es lo que realmente debe contextualizar cada entrevistador. Y debemos entender que en la entrevista quien habla es el entrevistado, no el entrevistador. El entrevistador solo pregunta, hace preguntas claves, oportunas e importantes. Si usted ve que el entrevistador o el entrevistado le evade a usted una pregunta, trate de hacerla, reformularla de otra manera para que pueda sacarle la información que usted quiere. Esas son técnicas de la entrevista para que usted ¿verdad? Pueda lograr el objetivo. Si no lo logra, pues obviamente trate de no haga incomodar al entrevistado, porque naturalmente usted no puede, usted lo que tiene que cambiar de preguntas, formular preguntas nuevas en esa misma tesitura. Obviamente hay que tener esa habilidad, hay que tener esa capacidad,
hay que tener ese background, ese antecedente que se adquiere a través de la lectura y a través de las investigaciones, cómo hacer una entrevista exitosa y sacar informaciones al entrevistado que ni él mismo se dé cuenta. Son técnicas importantes. En la próxima entrega les vamos a dar más detalles, más técnicas, cómo hacer una entrevista exitosa en la televisión. Suscríbase a nuestro canal Merlavisión TV y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. De igual manera, síganos en nuestra página de Merlavisión TV en Facebook. Bye bye. Su hermano y amigo Fernando Almonte les hizo compañía. Espero que les haya gustado este corto vídeo sobre la información que tiene que tener sobre la entrevista televisiva.